Hola amigos, les habla Rudy García, su vigilante de la profecía bíblica peruano. Bueno, como les había comentado, esta noche quería tocar este tema de cuándo podría llegar a suceder el rapto de la iglesia. Yo creo, sin dudar, que el Señor va a regresar en algún año, en el otoño de algún año, específicamente en fiesta de trompetas. Entonces, por eso quería empezar primeramente hablando sobre esta fiesta y de ahí vamos a entrar más al tema de en qué, uh, cuándo podría suceder el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Mejor conocido como el rapto. En qué temporada y hasta en qué fecha se podría decir. Palabra de esta noche va a ser teoría. Entonces quiero que sepan que esta es una teoría. Entonces, para que no piensen que estoy aseverando que va a suceder en tal fecha, es solamente una teoría que basado en lo que yo he estudiado y veo en la palabra, pienso que puede llegar a ser una posibilidad. Um, el Señor puede venir en cualquier tiempo, pero digamos puede venir ahora, pero es posible, pero no probable. Entonces, yo pienso que más adelante les voy a decir en qué tiempo pienso que es más probable que venga el Señor. ¿Ok? Teoría. Entonces, primero les quería que vean esta gráfica sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y hay 4 frases que son expresiones idiomáticas judías. Y voy a estar explicando un poco de estas frases. La primera es, nadie sabe el día y la hora. Antiguamente, cuando un joven judío quería casarse, quería contraer matrimonio, entonces iba a buscar a su novia. Y su padre lo mandaba a él y a un ayudante, a un siervo del padre, lo mandaba para que encontrara una esposa idónea para su hijo. Entonces esto es como una figura del Padre Celestial que mandó a su Hijo Jesucristo para que para morir en la cruz por los pecadores y básicamente entregarse por su iglesia. Entonces él murió dio su vida por la iglesia, por los creyentes que iban a creer en él. Entonces ahí está el simbolismo de Cristo, que es el novio, y la iglesia es la novia. Entonces, pero antiguamente, entonces el novio iba y buscaba a su novia y cuando la encontraba, se hacía como un pacto matrimonial y pero no se casaban inmediatamente, sino el novio, el joven, le daba regalos y le hacía una promesa y el joven regresaba. Ahora, si la novia aceptaba, entonces um, el joven le decía, voy a la casa de mi padre para preparar lugar para ti y regresaré por ti, le decía. Entonces, igualmente, el Señor Jesús, cuando él ascendió al cielo, igualmente le dijo a sus discípulos y a la iglesia que se iba a formar, dijo, voy pues a la casa de mi padre para preparar lugar para ustedes, para donde yo estoy, ustedes también estéis. Entonces esa es una figura clara de Cristo y la iglesia como novio y novia. Y el hijo regresaba, el hijo judío regresaba a la casa de su padre y preparaba un lugar para ellos. Y solamente cuando el padre eh, tenía que decir, está bien las preparaciones que has hecho, entonces ahí el padre le decía, ahora sí, ve a recoger, a tomar a tu esposa. Entonces,
Por eso cuando los familiares y amigos del novio le preguntaban, ¿cuándo vas a ir a tomar a tu novia, a tu esposa? El joven siempre respondía diciendo, nadie sabe el día y la hora, sino solo mi padre. Cuando él aprobaba, entonces ahí recién el joven iba a tomar a su novia. Es igual, es una figura perfecta, igual lo que el Señor Jesús ha dicho. Entonces, cuando el Padre, o sea, Dios el Padre, cuando Él diga, ok, está bien, hijo, anda por tu iglesia, anda por la novia, va a llegar el Señor Jesús. Entonces, esa era una expresión idiomática. Y cuando Jesús en Mateo 24 dice, al final, Él está hablando sobre la tribulación, entonces dice, velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que vendré. Básicamente le estaba dando a entender que él iba a regresar en fiesta de trompetas, porque esa era un nombre. La fiesta de trompetas es conocido como el día que nadie sabe el día y la hora. Y el Señor Jesús siempre hablaba en parábolas. Era el maestro por excelencia y siempre hablaba en parábolas y muchos no lo entendían. Hasta después, los mismos discípulos siempre estaban preguntándole y estaban aprendiendo del Señor Jesús. Entonces, esa es una frase judía, una frase idiomática judía. Ahora, la iglesia es primordialmente gentil, porque el pueblo judío rechazó al Señor Jesús. Entonces, ahora esta es la era de la iglesia donde se está predicando el evangelio por todo el mundo. Y primordialmente la iglesia es gentil. O sea, es un pueblo no judío. Otra de las frases es que el Señor va a llegar en un abrir y cerrar de ojos. Y eso está en Primera de Corintios. Y acá dice en Primera de Corintios 15, 51, 52, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, ahí el apóstol Pablo habla sobre el arrebatamiento. ¿Cómo va a ser? Dice que a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. Esta fiesta de trompeta siempre se celebra en 2 días, entre 2 días. ¿Por qué? Porque se celebra cuando empieza el nuevo año judío. Y el nuevo año judío siempre cae cuando sale la nueva luna. Entonces, antiguamente no sabían cuándo iba a salir la nueva luna. Entonces tenían que esperar entre 2 días, tenían que estar vigilando a ver cuándo salía la nueva luna. Entonces, esta fiesta se llama Rosh Hashanah. Hoy en día, ese es el nombre de la fiesta, pero es fiesta de trompetas. Entonces, ¿qué sucedía? Había vigilantes y estaban viendo cuando salía la nueva luna y cuando recién comenzaba a salir un pedacito de la luna, tocaban la trompeta y avisaban, y los sacerdotes avisaban a todo el pueblo, ha comenzado el nuevo año, y comenzaban las celebraciones. Pero siempre que comienza este nuevo año, siempre ocurre en la noche o en la madrugada, en la penumbra. Entonces, acá hay otra gráfica de cuándo se celebraba la fiesta de trompetas. Cuando recién salía un pedacito de la luna, entonces tocaban la trompeta y ya sabían que ahí empezaba esta fiesta de trompetas. Entonces,
en la Biblia dice, se puede entender mejor porque en la versión en inglés, en la Biblia dice, in the twinkling of an eye. O sea, quiere decir en un abrir y cerrar de ojos. Pero de la palabra twinkle es la palabra, la raíz de esa palabra, y de ahí es donde sale, donde se traduce la penumbra, at the twilight, o sea, cuando recién está saliendo en la madrugada, la luna, la luz, ¿verdad? Entonces, esa es otra expresión idiomática de por qué fiesta de trompetas es muy probable que el rapto va a suceder en esta fiesta, de fiesta de trompetas. Entonces, esa es la segunda frase para esta fiesta. Otra de las frases es como ladrón en la noche. Antiguamente también había un vigilante que tenía que asegurarse que la llama del altar en el templo no se apagase. Y en la madrugada llegaba el capitán de la guardia, y si ese vigilante se quedaba dormido, con un carbón, agarraba un carbón encendido y le quemaba las vestiduras. Entonces el vigilante se quedaba desnudo y en vergüenza. Entonces esa frase siempre quedó como, siempre decían, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Um, entonces el Señor en Apocalipsis le da un mensaje a una de las iglesias y le dice así, en Apocalipsis 3, 1 al 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces ese es el mensaje que el Señor siempre dice, velad, estad atentos, porque si no vendré a ti como ladrón en la noche. Y ahí está la figura del vigilante que se quedó dormido, venía el guardia y le quemaba las vestiduras y quedaba en vergüenza. Entonces de ahí viene esa expresión idiomática como ladrón y en la noche. Y es otra frase que tiene connotación, está ligada a esta fiesta de trompetas. Y la última frase que ya habíamos leído, donde dice en 1 Corintios, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ese es otro nombre para esta fiesta de trompetas. Entonces, alguno de los nombres para esta fiesta de trompetas es, en hebreo, es Teshuvah, que quiere decir arrepentimiento. Estos todos son nombres para esta fiesta de trompetas. Teshuvah, que quiere decir arrepentimiento. Otro que ya les había mencionado es Rosh Hashanah, que es el nuevo año judío. Otro es Yom Teruah. Yom quiere decir día, Teruah es el día de gran aclamación. Otro nombre de esta fiesta es Yom Hadin, que quiere decir día de juicio. Otro nombre es Hamelech, que quiere decir coronación del Mesías. ¿Qué va a suceder después del rapto? Vamos a presentarnos en el Bema, en el juicio para la iglesia, que va a ser para premios, para premiación o pérdida. Pero después se va a celebrar las bodas del Cordero. Otro nombre es Yom HaZikaron, que quiere decir día de remembranza. Ahí es donde va a suceder este día de premiación, donde
la iglesia, los creyentes van a ser juzgados por sus obras que hayan hecho, ya sea para bien o para mal, para premiación o para pérdida. Entonces, este es ¿qué se puede decir? El, el juicio del Bema, que esa es una palabra griega. Antiguamente, cuando se jugaban empezaron estos juegos de las Olimpiadas en Grecia, el altar era conocido como el Bema. Entonces, eso es lo que va a suceder inmediatamente después del rapto. Y después viene las bodas del Cordero, ¿no? En esta fiesta de trompetas también se dice que las puertas del cielo se abren. También es conocida como Kiddushin o Nisuim, que quiere decir la ceremonia de bodas, ¿verdad? Ya les había dicho. Y uno de los nombres principales es Tequía Hagedolá, que quiere decir la final trompeta. Y aquí Pablo en Corintios nos dice que el Señor va a venir a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, uh, cuando nadie sabe el día y la hora. Entonces, todas esas frases son expresiones idiomáticas judías y nos dan a entender que es muy probable que el rapto va a suceder en algún año durante esta fiesta que es en el otoño. Entonces, quería poner eso como base de por qué creo que el arrebatamiento, como dice ahí Pablo, seremos arrebatados, va a suceder en esta fiesta. Entonces ahí sí, pues el rapto es inminente porque no sabemos en qué año, pero como el Señor Jesús dijo, velad, dice, ustedes conocen los tiempos, cuando va a llover, cuando va a ser, pero no conocen las señales de los tiempos, o sea, está hablando de su regreso. Entonces eso es lo que le falta a la iglesia hoy en día. Estamos distraídos y no estamos tan bien preparados para cuando regrese el Señor. Y ese es el mandato de Él, que tenemos que estar preparados, velando, para que no nos encuentre como ladrón en la noche, ¿verdad? Um, bueno, entonces eso es fiesta de trompetas. Y cuando yo pienso que el Señor va a regresar en algún año, en el otoño, en fiesta de trompetas. Ahora quiero hablarles sobre el próximo año, para el 2017. ¿Qué puede suceder el próximo año? Hay algunas cosas que pueden suceder. Una de las cosas que puede suceder es esta guerra de Gog y Magog, que está en Ezequiel 38 y 39. Rusia, Irán y otros países islámicos van a atacar a Israel. ¿Por qué? Porque en Ezequiel dice que es muy probable que van a ir por los despojos, por ganancias. Y cuando la Biblia habla de eso, es muy probable que encuentren petróleo en Israel. En todo el Medio Oriente, todos los países del Medio Oriente han descubierto petróleo, excepto en Israel. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo bendecido del Señor les falte ese recurso? Pero en Ezequiel nos dice que Dios va a poner el anzuelo, ¿verdad? En Gog, en la boca de Gog, y los va a traer para una invasión. Van a hacer una invasión, pero Israel va a ganar, Dios los va a defender, y Israel va a convertirse en una nación súper poderosa,
Ah, ahorita hay muchas compañías petroleras que están ah, tratando de encontrar petróleo. Tienen permisos para indagar en Israel. Y si llegan a encontrar eso, eso va a ser, la Rusia ahorita lo que está buscando es um, cómo convertirse en una nación poderosa. Y está invadiendo, ya hemos visto que invadió a esta otra nación al sur, Ucrania y todo esto. Y cuando se descubra el petróleo en Israel, por el odio que hay entre de Irán a Israel y estos países islámicos, van a llegar a hacer un ataque contra Israel y seguramente va a ser una guerra nuclear. Um, yo creo que Ezequiel habla sobre esto y probablemente se van a usar estas armas nucleares y porque Israel tiene esa capacidad. Um, también el año 2017, ¿por qué es clave? Porque son 100 años, en 1917 hubo la declaración de Balfour, que es una declaración británica, donde proponen que el pueblo judío tenga su propia tierra una vez más y en ese año se hizo esa declaración. Ahora, el próximo año se va a cumplir los 100 años de esa declaración. Y ya sabemos que en 1948 Israel volvió a nacer como nación y se cumplió proféticamente también lo que estaba en Isaías, que decía que en un día iba a nacer Israel y así sucedió, ¿verdad? Las Naciones Unidas dieron esa aceptación y en un día se formó la nación de Israel. También en 1967 Israel recuperó a Jerusalén en la Guerra de los 6 días y en este 2017 se cumple 50 años. ¿Y qué es clave sobre eso? Porque también en este 2017 es año de júbilo. El año de júbilo se celebra cada 50 años y la última vez fue en 1967. Entonces, uh, muchos judíos ortodoxos piensan que el Señor, el Mesías, va a regresar en un año de júbilo. Hasta muchos hombres como Isaac Newton, que fue un científico, pero en los últimos años de su vida él estudió, se concentró en la profecía bíblica, específicamente en Daniel, y él pudo matemáticamente, estudiando Daniel, pudo ver cuándo fue la primera venida de Cristo en su nacimiento, y él también dio una teoría de cuándo podría suceder la segunda venida y todo basado en Daniel. Y él dijo que él no sabiendo lo de los años de júbilo, dio una fecha que justamente cae para el año de júbilo. Bueno, la fecha fue en el 2015, pero el año de júbilo es 2017. Entonces, bueno, fueron 49 años que él calculó, pero el año 50 es en el 2017, porque siempre el calendario judío siempre se divide entre 2 años, o sea, 2015-2016 es un año calendario para los judíos, 2016-2017 es otro año calendario. Entonces el año 2016-2017 es año de júbilo. Entonces él dijo en el 2015, justo cuando era el año 49. Pero son anécdotas sobre este año 2017. Y otra de las cosas, la tercera, es que en este año 2017 han descubierto lo que dice en Apocalipsis 12. Y les voy a leer lo que dice Apocalipsis 12
los cosmos esta señal. Dice el capítulo 12 es una síntesis de la historia de Israel y el tiempo de la tribulación. Entonces, en ese capítulo, el apóstol Juan da esa síntesis. Y aquí viene por qué yo pienso que en este año 2017 podría suceder el arrebatamiento. Entonces, presten atención a esto, a lo que les voy a decir. Dice el capítulo 1, dice, el versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Después, más adelante, dice, y ella dio a luz a un hijo varón, el hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Lo que ahí estaba describiendo Juan, el apóstol Juan, es una constelación en el universo, en los cosmos. Entonces, él vio a una mujer encinta y la mujer representa al pueblo judío o al linaje judío, y dice que tenía en su cabeza una corona de 12 estrellas que representa a las 12 tribus de Judá. Israel tuvo 12 tribus. Entonces, lo que muchos leen esto y no entienden de qué está hablando una mujer encinta, y dice que dio a luz a un hijo varón. El hijo varón es el Señor Jesús, obviamente es el linaje judío, y esa palabra de hijo varón, les voy a enseñar esto, que esta es la fecha, el 23 de septiembre del 2017 va a suceder esta constelación en los cosmos. Virgo, que es la constelación Virgo, justo todo lo que dice en el capítulo 12, dice Juan que él vio a una mujer vestida del sol, dice que estaba encinta y que la luna estaba a sus pies y que tenía una corona de 12 estrellas. Y esta corona sobre su cabeza es otra constelación, la constelación de Judá, de León, Leo. Y sabemos que el Señor Jesús es llamado como el león de la tribu de Judá. Y ahí están las 12 estrellas que hacen esta constelación. Y en esta fecha va Júpiter, va a hacer un movimiento, va a entrar a la constelación de la mujer de Virgo y va a permanecer ahí por casi 40 semanas, que ya sabemos que ese es el periodo de gestión de un embarazo de una mujer. Y al final de ese periodo va a continuar su trayectoria. Entonces, y esto, lo que estamos viendo acá, solamente se presenta una vez cada 7,000 años y está comprobado porque hay programas en la computadora, en el internet, donde se puede ver lo que ha sucedido desde el año 0 hasta ahora y hasta en el futuro. La ciencia ha avanzado tanto, como dice la palabra, la ciencia aumentará, que se puede ver, y lo que Juan está describiendo acá en el capítulo 12 va a suceder el 23 de septiembre del 2017. Entonces, pero ¿cómo sabemos por qué es tan importante esa fecha? Porque esa fecha del 23 de septiembre es fiesta de trompetas. Y justo es septiembre 22 y 23 del próximo año,
cae en fiesta de trompetas. Y aquí en el capítulo 12 Juan está diciendo que se va a presentar él vio esto en el futuro. Él era un hombre del primer siglo y estaba viendo algo del siglo XXI. Pueden decir, bueno, es una casualidad, pero una casualidad que esto que solo sucede una vez cada 7,000 años y que suceda en fiesta de trompetas. Pero donde yo voy es que en el versículo 5 dice, y ella dio a luz a un hijo varón. Y en el griego, esa palabra de hijo varón es huios arson, que ese es en el griego, que quiere decir propiamente, la traducción es hijo por nacimiento o adopción, y figurativamente quiere decir alguien con la misma naturaleza de su padre. Entonces, claramente ahí Juan estaba describiendo al Señor Jesús como el hijo varón. Pero después hay una pausa, una transición, y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El Señor Jesús nunca fue arrebatado. Él ascendió al cielo de su propio, de su propio poder, porque él era tiempo que ascendiera al cielo para estar a la mano derecha de su Padre, pero él nunca fue arrebatado. Y esa palabra arrebatado en el griego es arpazo, y es la misma palabra que encontramos en Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo dice, seremos arrebatados, el Señor descenderá del cielo y nosotros seremos arrebatados. Dice... Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esa misma palabra que utiliza Pablo, seremos arrebatados, también la utiliza Juan en Apocalipsis. Pero la diferencia es que Juan hace esa transición. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios. Entonces, ¿de qué se estaba refiriendo Juan? En Primera de Juan, siempre el apóstol se refería, cuando se dirigía a la iglesia o a los creyentes, siempre los llama como hijos, hijitos míos. Siempre él utiliza eso para dirigirse a la iglesia. Entonces, esa palabra de hijo varón, que ya les había dicho, huios arson, no es la misma palabra que él utiliza para cuando dice, y su hijo fue arrebatado. Esa palabra en el griego es teknon, que quiere decir hijo o descendiente, alguien que vive en completa dependencia del Padre Celestial y bajo gozosa sumisión al Señor. Entonces, esa palabra teknon, que él en otras epístolas utiliza como hijo o hijitos, es muy diferente a la primera expresión de huios arson, que quiere decir hijo por nacimiento, o sea, la descendencia, el linaje judío. Ese es el hijo varón, el Señor Jesucristo. Entonces, una vez más les leo, cuando dice, y ella, que es el pueblo judío, dio a luz a un hijo varón, ahí está hablando del Señor Jesús, a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y después hay una paréntesis y dice, y es como que Juan está hablando del Señor Jesús y cambia y dice, y su hijo fue arrebatado. ¿Por qué? Porque la iglesia, nosotros somos descendencia
de el pueblo judío, de descendencia espiritual. Y usa la misma palabra de Pablo y dice, y su hijo fue arrebatado, y solamente la iglesia va a ser arrebatada. Nadie más puede ser arrebatada, solamente la iglesia de Cristo. Entonces ahí para mí es una clave que indica el arrebatamiento de la iglesia. Entonces eso es una teoría, como les estoy diciendo. Si es correcto que el 23 de septiembre es lo que Juan estaba viendo, porque recordemos que era una visión que tuvo Juan mientras estaba en esa isla de Patmos. Entonces el idioma apocalíptico es muy difícil de comprender, de entender. Entonces, si no han crecido en iglesia o no tienen mucho conocimiento de la Biblia, les va a parecer un poco extraño lo que les estoy diciendo. Entonces, algunos de ustedes sí van a entender lo que les estoy diciendo. Pero para mí la clave está en en el versículo 5 del capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, en ese versículo Juan hace una transición. Habla del hijo varón y después cambia hablando sobre el hijo, digamos, espiritual de la mujer. Primero está hablando del hijo natural de la mujer, que es el Señor Jesús, y después hace una transición y dice, y el hijo de ella, otra vez, ¿por qué tiene que repetir? Ahí repite, primero el hijo varón, y después otra vez dice, y su hijo fue arrebatado para Dios. O sea, está hablando porque así es como él se expresaba, usando esa palabra, tecnón, que quiere decir hijo, hijitos. Él siempre decía, hijitos míos. Y para mí ahí está una clave de cuándo pudiera suceder el rapto. Si lo que Juan estaba viendo era esto, y esta señal va a suceder en fiesta de trompeta, recuerden, entre 2 días. Entonces, podría ser, es una posibilidad, una teoría que yo he visto acá en Apocalipsis. Ahora, si no sucede, no sucede, pero esto nomás sucede, ya les he dicho, una vez cada 7000 años se alinean estas constelaciones, Leo, Virgo, los planetas, y esto es exactamente lo que vio Juan en el capítulo 12, que la visión, apareció en el cielo una gran señal. Bueno, entonces eso es todo por esta noche. Quería dejarles eso para que lo analicen. El Señor, sin duda, la venida del Señor está muy cerca y tenemos que estar preparados, velando, y porque el Señor viene pronto. Entonces, exactamente no se puede, no podemos, no puedo aseverar, pero basado en lo que leemos en la palabra y lo que hemos investigado, pues creemos que puede ser una probabilidad fuerte. Finalmente el Señor tiene la última palabra, ¿verdad? Entonces, buenas noches. Los quiero, los amo en el Señor, deseándoles lo mejor en este año 2016 para todos ustedes.